Vale. Bueno, si os parece, empezamos. Primero de todo, quería agradeceros que estéis en esta sesión, los que estáis aquí físicamente y las que estáis también online. Es una sesión sobre cómo comunicar políticas alimentarias urbanas y vamos a tener varias presentaciones. Empezaré yo con una pequeña introducción a algunos de los retos alrededor de la comunicación. Luego seguiremos con Hugo Salomao, que viene desde Belo Horizonte y nos contará qué están haciendo allí. Después tenemos una intervención por Holly Freistad de la Municipalidad de Baltimore, que intervendrá en vídeo porque creo que para Holly ahora mismo son las 2 de la mañana. Después tenemos una breve introducción de Kira Hopfer, de la Municipalidad de Praia. Y por último, Ángela Blair nos acompañará también desde Brighton para contarnos qué están haciendo ellas allí en términos de comunicación. La sesión será en inglés y en castellano, por tanto, si alguien necesita traducción, creo que fuera podéis encontrar los kits de traducción. Y bueno, empezamos. Creo que mi presentación está lista y yo mi presentación la he preparado en inglés ya por deformación profesional, pero bueno, cualquier duda después comentamos. When we were thinking about this session, about how to communicate urban food. Pensando en la sesión sobre cómo comunicar políticas alimentarias urbanas, hemos pensado que es importante poner el foco sobre la comunicación en nuestras actividades. ¿Por qué es importante la comunicación? Las políticas alimentarias urbanas tienen el objetivo de democratizar sistemas alimentarios, apoderando a los ciudadanos para facilitar su participación en el desarrollo de política y su implementación. Cómo comunicamos, cómo implicamos, cómo trabajamos con distintos agentes, todo esto es clave en muchos casos. A veces se piensa en la comunicación después. Hemos pensado que es mejor ponerlo en el centro del debate. Así nos ayudará a tener proyectos exitosos realmente integrados en nuestras comunidades y con un mayor impacto. Quiero destacar algunos desafíos clave en torno a la comunicación. Uno de los mayores desafíos que tenemos es poder comunicar que los alimentos es una cuestión urbana. Todos los que estamos aquí lo sabemos, pero aún así debemos pelearnos en los municipios, en el ámbito público, para asegurar que se tengan en cuenta los alimentos como una cuestión urbana. Aquí vemos imágenes de Barcelona del antes y después. En la primera está claro que los alimentos eran una parte clave de la ciudad. En la segunda imagen ya no. Es un desafío hacer que la alimentación sea una de las responsabilidades y preocupaciones y aspectos políticos y urbanos, en las ciudades, que sea una prioridad y una oportunidad para las ciudades. Aquí destaco 3 tipos de desafíos en cuanto a la comunicación. El primero es cómo comunicamos dentro de los ayuntamientos. La primera cuestión es dónde se aloja la alimentación. Muchas veces en ninguna parte. Está en todas partes, pero en ninguna parte. ¿Quién es el responsable? ¿Qué departamento? ¿Qué oficina dentro de la administración? Hablamos siempre de la importancia de la estrategia transversal, pero tenemos muchas otras cuestiones en las ciudades que requieren una estrategia transversal, la implicación de muchos departamentos. Y muchas ciudades dicen, tenemos una lista tan larga de problemas y cuestiones que es complejo plantear una nueva cuestión que se tiene que trabajar de esta manera transversal. Y además, muchas veces trabajamos en muchos ámbitos participativos. Hay muchos procesos participativos en marcha al mismo tiempo en la ciudad, en los departamentos. Por eso es difícil crear un movimiento nuevo. Esta imagen me gusta. Es de mis compañeros de la Universidad City de Londres. Muestran cuántos ámbitos y sectores están enlazados y vinculados a la alimentación. Así podemos imaginar esto mismo extrapolado al nivel municipal. Algunos ejemplos de ciudades que informan sobre esta cuestión
Durante la pandemia, los servicios sociales han sido un actor clave para distribuir alimentos, asegurar la seguridad alimentaria en las ciudades. Antes ya tenían el papel de la alimentación como una parte central de su actividad. Y así mostramos cómo los distintos departamentos se implican en la alimentación en distintos momentos, a distintas velocidades. Este es un desafío clave. El segundo desafío es la falta de habilidades y formación sobre alimentación y procesos de producción. Cómo las personas que trabajan en los municipios se acostumbran a trabajar con los demás dentro y fuera de la ciudad. Pero también habilidades sobre cómo tratamos las cuestiones de alimentación, qué tipo de programas, actividades, qué es lo que hacen las ciudades. No hay mucha formación sobre todo esto. Y no hay mucho tiempo. Tenemos recursos limitados en las ciudades para formar a nuestros recursos humanos. También hay desafíos que tienen que ver con los vínculos entre los políticos y funcionarios. ¿Qué es lo que motivan las agendas de los políticos? ¿Qué pueden hacer los funcionarios? ¿Cómo reforzar estos vínculos? ¿Cómo hacer que la relación sea más fluida? Esas son cuestiones importantes. Y luego la motivación. Sabemos que hay personas en los ayuntamientos muy motivadas, muy vinculadas a los alimentos, muy conectados con este tema. Pero también es difícil encontrar estos defensores. Entonces, aquí otro reto en los ayuntamientos. Luego está la comunicación a través de distintos niveles administrativos. Conlleva distintos retos a su vez. Distintas administraciones tienen distintas agendas y también distintas velocidades. Cuando quieren hacer las cosas, qué son sus prioridades, qué son sus niveles de compromiso a la alimentación. Y lo vemos claramente. Hay ciudades que han tomado un papel de liderazgo en torno a la alimentación y hay gobiernos regionales y nacionales que los apoyan para integrar los sistemas alimentarios, así comunicar prioridades, agendas y velocidades. Todo esto varía mucho de una administración a otra. También hay una falta de plataformas para la coordinación. Decimos que es difícil coordinar dentro de un ayuntamiento, de crear espacios comunes para trabajar transversalmente. Imagínense lo mismo, pero a distintos niveles, con distintos departamentos. Crea un espacio complejo. Hay que concebir una plataforma eficiente para mantener un abordaje integrado y que no se convierta en una carga y una estructura pesada. Por último, ¿qué tipo de espacios de decisión tenemos? ¿Cuáles son los espacios que tienen capacidad para hacer cosas, que tienen capacidades multinivel? Alguna conversación que he tenido con las ciudades dicen, les gusta esta estrategia de ciudad-región. Nos gusta, pero no tenemos la capacidad, ni el espacio administrativo, ni las competencias sobre la región. Como concepto es muy bonito, pero ¿cómo podemos realmente llevar a cabo un abordaje así? Tiene algo que ver con nuestras estructuras burocráticas y administrativas que nos limitan y cómo podemos ser innovadores. Por último, la comunicación con los ciudadanos. Hoy nos explicarán mucho sobre este aspecto. Es muy importante comunicar las oportunidades para que se impliquen los ciudadanos en la reforma de políticas, pero también en acciones concretas que hay sobre el terreno cuando hablamos de la política de alimentación. Son comedores escolares, son un tipo de infraestructura, es la reforma de un mercado, es el cambio del entorno alimentario. Entonces, es importante hablar de proyectos estratégicos y grandilocuentes, pero también una implicación real en cosas concretas de la gente. Necesitamos que se impliquen y que sea eficaz. Otro debate clave es cómo compartir representación equitativa de grupos diversos, cómo asegurar la diversidad en estos espacios. Buscamos formas de participación que es un tipo o un factor, una silla en la
mesa o hay que dar más representatividad a grupos vulnerables o otra estrategia. Es una conversación constante en las ciudades. ¿Cómo asegurar la participación equitativa para avanzar con distintas personas, pero al mismo tiempo incluir a las personas vulnerables, las personas más marginales en el sistema alimentario? Otro desafío es cómo incluir a los jóvenes en esta conversación. No tan solo son el futuro, ya están aquí y tienen mucho que decir y hay mucho en juego para ellos. Así, realmente necesitamos que sean parte del cambio que estamos intentando implementar. En cuanto a cómo incluir a los grupos marginales, vulnerables y cómo están más afectados por estos desafíos, uno de los desafíos es que normalmente estas personas son pobres en cuanto al tiempo también. Es difícil implicarles en estos procesos. Son personas con menos recursos. Los productores, agricultores que no tienen mucho tiempo tampoco. Y hay muchas experiencias y proyectos que han intentado poner en valor estas voces como voces clave en este cambio, identificando los retos que tienen y soluciones para superarlos. Luego, cómo desarrollar procesos de elaborar una política de alimentación y dentro de esta actividad, ¿cuáles son los criterios de participación? ¿Quién se incluye y por qué? ¿Qué representan estas personas? ¿Hay que representar a todos los grupos? ¿Sí? ¿No? ¿O grupos que no tienen ánimo de lucro? Hay muchos debates en torno a esta pregunta. Una cuestión clave, y es el último desafío, es cómo definir los espacios de representación en el cual voy para representar a mi grupo, tener ventajas para mi grupo, para mi colectivo, y cambiar eso a un espacio de debate, de deliberación, en la que todo el mundo consigue algo, pero también puede tener que ceder algo, porque en el estado de las cosas actual sabemos que siempre hay este tipo de concesiones. Es importante definir cómo nos enfrentamos a ganar, perder, conceder. Estas son cosas que están en juego hoy en día. Esta es mi lista de los desafíos que tenemos para la comunicación, pero hoy escucharemos más sobre soluciones. ¿Qué hacen las ciudades para superar estos desafíos? Y espero que nos explicarán mucho sobre qué es lo que sacan a cambio de asignar tiempo a la comunicación, pero también hablar de estos desafíos que yo he identificado y poder debatir sobre soluciones colectivas todos juntos. Este es nuestro orden de ponentes. Es un elenco muy diverso. Y vamos a empezar con Hugo. Él nos explicará todo lo que hay que saber sobre la comunicación en Belo Horizonte, donde han tenido mucho éxito con su política de alimentación. Muchas gracias, Ana. Portuñol, entonces un gusto muy grande estar aquí y bueno, gracias por la invitación y bueno, para nosotros es un gusto participar de esta agenda, no solamente por Belo Horizonte tener una agenda y una política de mucha historia en América Latina y en Brasil. Bueno, son casi 3 décadas de una política bien estructurada, continuada, que se amplía cada vez más y bueno, creo que seguramente es nuestra política pública más internacionalizada. Incluso hemos recibido decenas, si no centenas de delegaciones de todas partes del mundo, de África, Asia, América Latina, a lo largo de los años para intercambiar estas experiencias, estas prácticas que hemos desarrollado a lo largo de los años. Y
Y bueno, también como una ciudad que aposta en la cooperación internacional como un mecanismo de desarrollo también. Bueno, estamos hoy en el Pacto de Milán, somos los coordinadores para América Latina, hacemos parte del comité directivo y intercambiar experiencias y tener la oportunidad de compartir aquello que se sabe más y también aprender. Bueno, aquello que se precisa desarrollar es un mecanismo muy potente de llegar más lejos y tener mejores resultados de manera general. Pero aquellos que no conocen, Belo Horizonte es la tercera metrópoli de Brasil, después de São Paulo en el Río. Tiene una población metropolitana de 6 millones de habitantes. Es bueno, la tercera metrópoli de Brasil y la séptima de América Latina. Con, bueno, ya como he dicho, casi 30 años de una política de seguridad alimentaria y más de 25 años en la cooperación internacional. Somos socios del pacto desde el 2015 y, bueno, por la segunda vez en su comité directivo. Pero bueno, voy a hablar hoy de estrategias o cómo hacemos la comunicación del tema en la ciudad y seguramente es uno de los puntos claves de una estrategia o una implementación de una política bien hecha, ¿no? Tenemos una subsecretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional hoy en la estructura de la Secretaría de Asistencia Social y que es la responsable por la estructuración de toda la interlocución de la agenda junto a las universidades, el sector privado, la sociedad civil, a la ciudadanía. Entonces, es muy importante también contar con esta estructura continuada para que tengan la capacidad de ofrecer todos esos servicios. Son decenas de millones de refeiciones servidas a cada año en Brasil, en comedores populares, en la escuela, a la población de situación de calle. Y bueno, es importante trabajar bien este tema para que la ciudadanía y los actores del territorio sepan que, bueno, por dónde vamos y cómo también pueden participar en este proceso, ¿no? Lo cambio por aquí. Sí. Bueno, hablando inicialmente de las acciones de educación alimentaria y nutricional de Belo Horizonte, este proyecto es un proyecto que se lleva principalmente a las escuelas para que desde las escuelas los niños se puedan llevar a la casa y hacer el impacto allá con sus padres, con sus familias, amigos y etcétera, ¿no? Entonces se basa en actividades educativas y de comunicación que, bueno, promueven la movilización de esta población para que adopten prácticas de alimentación más sanas, más saludables y que tienen un enfoque en el diálogo y la construcción colectiva de conocimiento. Por ejemplo, tenemos un proyecto dentro de esta estructura que se llama Escuadrón de la Alimentación, donde en el contexto escolar hacen como teatros, músicas, talleres lúdicos, dinámicas de grupo, crían recetas y también materiales educativos focados específicamente en las cuestiones de la alimentación, ¿no? Y también para los maestros, profesores, hay asistencia técnica con apoyo para adaptación de actividades cotidianas, de clases, para que puedan utilizar también herramientas, bueno, sea presencial o en línea, que traten del tema de la seguridad alimentaria. Se ha desarrollado también un espacio virtual, bueno, sobre todo ahora en el contexto de la pandemia, bueno, para que sean los estudiantes, sean los docentes, sea la población, tenga la comunidad escolar de manera general la posibilidad de encontrar actividades relacionadas al tema y también compartir con la familia. Por ejemplo, estas actividades como folletos de actividades de juegos para niños, como picnic nutritivos, cocina en familia, buen postres o informaciones sobre el origen de la comida.
También catálogos de recetas con selección de recetas prácticas, accesibles a cualquier persona también, y que se elaboran ante el desafío del cambio de la rutina ante la pandemia para que, bueno, no sea siempre las mismas cosas y que se pueda ser creativo en este sentido. Bueno, una nutriteca, que son publicaciones que se pueden profundizar la lectura sobre el consumo de alimentos, cuadernos de actividades que se proponen a pensar una dieta equilibrada también y la práctica de actividades físicas vinculadas a esto con pensamiento creativo y lúdico, podcasts de educación alimentaria también y junto a los folletos informativos, libros y colecciones de manera general con informaciones, por ejemplo, sobre alimentos y diabetes y otros temas que pueden ser de interés. Bueno, el próximo, por favor. Bueno, sí, los circuitos de seguridad alimentaria que tenemos también en la ciudad son espacios públicos donde se reúnen el sector gubernamental, instituciones de educación, organizaciones sociales y otras que promueven acciones en el ámbito de movilización, educación, cultivo de alimentos, productores, nutricionistas, que tienen como objetivo promover una educación alimentaria y nutricional, promover el cuidado de la salud, la solidaridad, valorar la gastronomía. Nosotros somos también ciudad creativa de la gastronomía por UNESCO, justo nos sumamos a un par de años atrás. Entonces, además de todo, de la importancia de la política, también tenemos en la gastronomía un importante activo del municipio. También son espacios para promover el acceso a los servicios públicos, agendas de derecho y de ciudadanía, y también fomentar la vivencia y la trayectoria de los alimentos hasta que lleguen en las mesas de la población, ¿no? Próximo. Hablando ahora de la formación de educadores, tenemos en las escuelas como un centro fundamental para esta formación de valores, de estilos de vida, para que sea un espacio adecuado. Bueno, la escuela es donde se aprenden los valores principales, ¿no? Para que se pueda también promover las agendas de salud y de prácticas alimentarias saludables. Entonces, tenemos ciclos de formación para los docentes, para los maestros municipales en educación alimentaria y nutricional, con el objetivo de convertirlos en multiplicadores de conocimiento y prácticas en este sentido, ¿no? Entonces, para esto también tenemos el guía del educador que se ve ahí y se puede descargar en línea también, que ha sido elaborado por las equipos de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, la Universidad Federal de Minas Gerais, la Secretaría de Educación y otros actores como el Ministerio Público y etcétera, para que se tenga un material de referencia para estos actores, para su formación y para la multiplicación de este conocimiento que tanto se pasa ahora presencial como también online. Próximo. Por favor. Y bueno, y también las oficinas que movilizan la población a través de acciones educativas y comunicativas para adopción de prácticas de alimentación saludable, que tiene como temas, por ejemplo, alimentación y nutrición, higiene y conservación de alimentos, cocina sana, pero también capacitación en reciclaje para los manipuladores de alimentos para que se pueda aprovechar más.
metodologías basadas en idea de construcciones colectivas de conocimiento, no que se llegue y se impone algo, sino, bueno, vamos a construir todos aquello que queremos saber y aplicar, y que tiene como público algo estudiantes, padres, educadores, monitores, coordinadores de escuela, instituciones sociales, instituciones generales de la alcaldía y otros, manipuladores de alimentos en las escuelas, usuarios de los centros de referencia en asistencia social, pequeños productores y comunidades de la ciudad, y licenciatario de ferias populares también que tenemos por todas partes de la ciudad, y otros grupos sociales y de la academia. Bueno, y hablando de la participación popular en esta construcción general de las políticas públicas, ¿no? Entonces, principalmente voy a hablar de dos de estos espacios. El primero es el Consejo y principal, el Consejo Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Belo Horizonte, Comusan. Incluso su presidente participó de un taller ayer con nosotros también, que tiene como objetivo garantizar el derecho constitucional a una alimentación adecuada y saludable para todo ser humano, y también articulaciones para que las áreas del gobierno municipal y las organizaciones de la sociedad puedan implementar acciones conjuntas dirigidas a combatir la pobreza y el hambre en el municipio, así como fomentar también asociaciones público-privadas para que garanticen la movilización de campañas y de agendas para la conciencia de la opinión pública también. Este comité, este consejo es compuesto por 24 concejales, de los cuales 1/3 es de la alcaldía y 2/3 de la sociedad civil, bueno, para que se garantice una amplia y la mejor posible participación popular, y sus reuniones se acontecen a cada mes y si necesario más veces. Y el segundo, el Consejo de Alimentación Escolar, que se da más en el ámbito de la Secretaría de Educación, pero es un espacio de participación de la población cuya función es vigilar y asegurar una alimentación saludable y adecuada para los estudiantes de las escuelas municipales, guarderías y asociaciones del municipio, que es también compuesto por representantes de trabajadores de la educación, estudiantes, padres y entidades de la sociedad civil y otros. Entonces, bueno, creo que terminamos inicialmente por aquí. Muchas gracias a todos por la atención. Thank you very much y ha sido un placer. Muchas gracias, Hugo. Siempre es fascinante escuchar sobre Belo Horizonte, y también la parte esta, ¿no?, de saber sobre proyectos concretos y también la perspectiva sobre la política. Yo tengo ya un montón de preguntas, pero bueno, esto para luego. Vamos a seguir con el vídeo de Holly Freistad de Baltimore, que no nos ha podido acompañar por restricciones de viajar por el tema por el COVID, pero nos ha enviado un vídeo y se lo agradecemos enormemente. Así que ahora reproduciremos el vídeo. Good morning. I am Holly Freistadt. I am the Chief of Food Policy and Planning and the City Food Policy Director. I regret that I cannot be in Barcelona today, but it is a great honor and privilege to share how Baltimore City communicates food policies. I want to first start with grounding this presentation on our local food governance. We have a Food Policy and Planning Division in the Department of Planning. I am the chief of that division, and I have 3 planners: a food resilience planner, a food access planner, and a food systems planner. And we oversee the Baltimore Food Policy Initiative, which has 3 pillars. The first one is our interagency collaboration. You can see here by the colorful wheel that we have over 19 city agencies all working on food systems.
The second pillar is our Food Policy Action Coalition. It has over 90 diverse stakeholders, and it includes community-based organizations, academics, businesses, government officials, all working on addressing food systems. And the third part is our resident food equity advisors. And our residents are paid for their time. They are selected based off of lived experience, and they share with us recommendations, policies, and priorities that the city should address related to food systems. And together, the Baltimore Food Policy Initiative is building an equitable and urban resilient food system. And this is in the sustainability plan. So the next part I want to talk about is how we're communicating food policies through plans. One is through our sustainability plan, and we have two sections, one related to food systems. And in this section, you can see they're aligned to the Sustainable Development Goals, and it includes supporting policy, data, and programs to create an equitable food system, strengthening and amplifying the local food economy, and increasing food resiliency from household, community, and food system level. We are implementing this plan through our Healthy Food Environment Strategy, which is an 8-point plan you can see here. The next section is on urban agriculture. This is another component of the sustainability plan, which is really centering the work on urban ag policies, land tenure, how to promote safe, environmentally sustainable production, and also making sure our urban farmers are financially viable. So that's one example of how the city has embedded the strategy and policies into a plan. And the second component here is how we're integrating our food system lens into policy. So we have many policies. We've worked well over 26 policies to date. They include city tax incentives for personal property for grocery stores or urban ag tax credit for growers. Another example is permits, regulations, codes such as our zoning code and our building code. And then procurement, the most recent one was our emergency food procurement during COVID-19. So that's a quick overview of who we are, what our guiding plans are, and some of the key policies that we have accomplished. Now I'm going to change gears just slightly and talk about the tools in which we communicate. I'm going to first start with mapping, reports, and data. So for the last 10 years, the city has been creating food environment maps. And we've used these maps to create briefs to then educate and communicate with electeds. So here's an example of our Healthy Food Priority Area map. This was most recently updated in 2018. This is an example that's looking at not only distance to a grocery store, vehicle availability, and low income, but most importantly, what does the healthy food environment look like for residents? And when you combine all that together, you can see that around 23% of the residents are living in areas called Healthy Food Priority Areas. We took this data and we took this map, and then we created city briefs, the one in yellow, council district briefs, 14 council district briefs, and then legislative briefs for our state legislature. And we then met with every single elected based off of their briefs to talk to them about what their food environment looks like. And these briefs are really broad. It puts it into food retail, urban agriculture, and nutrition assistance, understanding that each elected may have different priorities of policies and agendas. And the goal here is for every elected to work on food systems, whether it's urban ag or food retail or food assistance. And so we use these briefs as a tool to communicate and prioritize strategies and policies. So that was the system and the structure we already had in place. And then COVID-19 hit, right? And so what we have used is the tools of food environment mapping and food environment briefs, and realized that with COVID-19 overnight, our poverty and food insecurity and unemployment skyrocketed. So we went from 146,000 residents to close to 200,000 residents who are now impacted. So we no longer could use a data layer of our Healthy Food Priority Area, but we did know how to do our food environment mapping. So we substituted out the Healthy Food Priority Area, and now we're using a different data layer for SNAP, Supplemental Nutrition Assistance Program. Se trata de un programa de asistencia federal implementado en el estado de Maryland, con 194 residentes que aprovechan este programa.
y les da dinero para hacer compras en un supermercado. Aquí vemos en azul, el número ha crecido mucho, según este gráfico. Entendiendo esta necesidad, vimos que había que montar nuevas misiones y nuevos mapas para nuestra ciudad. Durante COVID-19 ha cambiado nuestro entorno alimentario. Había que implementar a escala distribución y asistencia alimentarias. En este mapa se muestran todas las intervenciones que hemos hecho con la ciudad para minimizar la pobreza y promover la seguridad alimentaria. Esto es el ejemplo de cómo utilizamos nuestras misiones y mapas para llevar a cabo esta política. También lo hacemos con los dashboards o paneles de control, cuadros de mando, digamos. Aquí vemos cuántos alimentos se distribuyen y cómo crece a lo largo del tiempo. Ahora tenemos un nuevo dashboard con sistemas alimentarios. El concepto de dashboard se va a adaptar y evolucionar con el tiempo. El público ve con total transparencia para lo que está haciendo la ciudad para hacer seguimiento y trazabilidad de estos sistemas. Y la tercera manera son nuestros informes de sistemas alimentarios. El último informe es sobre seguridad y la minimización de la pobreza, del hambre, perdón. Luego, otro sobre resiliencia y otro sobre el medio ambiente alimentario. Son nuestros mapas, datos, informes y dashboards. Ahora hablamos de las personas, la implicación de los ciudadanos. Implicamos a los ciudadanos a través de nuestros asesores de equidad alimentaria de residentes. Cada año tenemos un nuevo panel de ciudadanos con un compromiso de 1 a 2 años con temas diferentes. Tenemos de 15 a 20 residentes o ciudadanos que se reclutan de toda la ciudad por nuestros distritos, por nuestras viviendas públicas. Les pagamos por su tiempo y su conocimiento y elaboran recomendaciones para la ciudad. 2 temas clave, el más actual sobre los alimentos y vivienda pública, y a la derecha con nuestros asesores de equidad alimentaria para dar consejos sobre tiendas de proximidad y crear un entorno más saludable. El último proyecto tiene que ver con nuestros asesores en vivienda pública. 13 asesores de 8 parques y viviendas que elaboraron recomendaciones para la ciudad, definieron una visión y después unos componentes clave: cultivar alimentos, asistencia, venta minorista y otros conceptos. Son claves para canalizar la voz de los ciudadanos, para darnos sus recomendaciones y llevar a cabo el cambio en el sistema alimentario. Segundo ámbito es el papel de las redes en la creación de política alimentaria. Luego tenemos aquí la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, el grupo de trabajo de la política alimentaria. Baltimore lleva muchos años presidiendo este comité. Nuestro alcalde, Brandon Scott, es el vicepresidente y reúne alcaldes de todo el país que quieren implementar y llevar a cabo cambios que tienen que ver con sistemas alimentarios de asistencia, lucha contra el hambre, agricultura urbana, venta minorista de alimentos. Es bastante amplio. También es la red que utilizamos para que otras ciudades sean firmantes de nuestro Pacto de Milán. Es muy importante como manera de compartir con ciudades las buenas prácticas y buenas políticas que se están haciendo en otras ciudades. Y también al mismo tiempo están aprendiendo de la comunidad internacional y además firmando el Pacto de Milán. El segundo componente es la red de asesores de política alimentaria de la Conferencia de Alcaldes, con personas como yo, con asesores o técnicos. Varía según, el nombre varía según la ciudad. Más de 24 ciudades apoyamos a nuestros alcaldes en un grupo de trabajo, pero también somos los que implementan en las ciudades. Estamos
hemos firmado también el Pacto de Milán y elaboramos indicadores y estrategias alimentarias. Vamos con las últimas diapositivas con un resumen de lo que les acabo de transmitir. Las herramientas para comunicar la política alimentaria. Hemos hablado de cómo utilizamos mapas y misiones, los datos, los dashboards, los informes, los asesores ciudadanos, nuestras redes y luego los medios de comunicación y eventos de los medios de comunicación, acontecimientos sociales y ruedas de prensa, etc. Eso es un resumen de Baltimore. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo comunicamos nuestros sistemas y políticas alimentarias? Gracias por su tiempo y agradezco la oportunidad de darles esta presentación esta mañana. Muchas gracias. Quizás Holly luego vea la grabación y vea el aplauso también, así que, bueno, yo creo que los ejemplos de Baltimore también son muy interesantes en un contexto bastante distinto y cuando invitamos a Holly, estos eran el tipo de cosas que nos parecían que eran muy relevantes para nuestra discusión, ¿no? La iniciativa de los Food Equity Advisors y también el diagrama que pone al principio de todas las agencias, ¿no? Dentro de la ciudad, estos círculos concéntricos que ponía al principio, yo lo uso mucho en mis presentaciones para explicar un poco la complejidad, ¿no? de cómo se trabaja la alimentación en algunas ciudades. Ahora vamos a pasar a la presentación de Angela Blair, que es Food Policy Coordinator of Brighton and Hove. Well, she's based on Brighton and Hove y creo que está en Zoom. Así que la veremos aquí en un momento. Ángela lleva conectada desde, bueno, para ella es 1 hora antes y lleva conectada desde media hora antes de que empezara la sesión, así que también le agradecemos el esfuerzo. Hello, buenos días. Angela? Hello. Can you hear us? Hello. Hola. Hola, Angela. ¿Me oyen? Sí, oímos perfectamente. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Digo que has estado conectado durante mucho tiempo. Es 1 hora más pronto para usted, así que sí, lo siento no poder estar ahí, pero ha sido fantástico escuchar las 2 presentaciones anteriores de Chivo y Holly. Fantástico trabajo de lo que están haciendo en Belo Horizonte y en Baltimore. Mi nombre es Angela Blair. Soy la coordinadora de la política alimentaria de Brighton y Hove en el Reino Unido. Y esto es realmente un nuevo trabajo en el Departamento de Trabajo, en la regeneración de la ciudad. Así que simplemente ahora paso a mis diapositivas. Esta sesión compartimos lo que hemos aprendido en Brighton y Hove sobre cómo comunicamos y cómo coordinamos acciones dentro y más allá del Consejo Municipal y cómo implicamos a los ciudadanos y tenemos el apoyo para la política alimentaria. Teníamos un problema viendo las diapositivas, así que perdónenos un momentito para que podamos ver las 2 cosas a la vez. So, just a sec. Okay. Okay, so Angela, now we're seeing your screen. If you can make we can see your presentation. Sí, vemos la presentación ahora, así que si puede ponerlo en modo presentación. De acuerdo. Hay un retraso, lo siento, en las diapositivas.
Bueno, si puede pulsar la parte de abajo con F5, quizás. Vale. Ahora vemos también las notas. Lo siento. No, no pasa nada. Ahora sí, ahora perfecto. Lo siento, aquí funcionaba todo perfectamente. Acelero. No, no, tranquila, tenemos tiempo, no pasa nada. Bien, entonces, ¿dónde está Brighton? Se estarán preguntando. Estamos ahí en el sur de Inglaterra. Está a 1 hora de Londres aproximadamente. Y al otro lado del canal de la Mancha con Francia. Unos 300.000 habitantes. Y el partenariado alimentario de Brighton Food. Estoy haciendo la presentación por cuenta de este partenariado, que es una organización sin afán de lucro que trabaja en todas las áreas del sistema alimentario de Brighton y Hove. Brighton y Hove fueron uno de los primeros partenariados de la alimentaria del Reino Unido y uno de los primeros en adoptar una estrategia alimentaria también en el Reino Unido. El partenariado alimentario se formó en 2003. Eso es cuando se empezó a desarrollar la estrategia alimentaria. Lo siento mucho, hay un retraso. Okay. So, Bueno, pasaré directamente a esta slide. La forma en que comunicamos y coordinamos, la forma principal es a través de nuestro enfoque. Vemos en este esquema que la raíz de nuestra estrategia está en este enfoque. Y los elementos claves es tener un partenariado, tener un plan de acción, formar parte de una red, y en el Reino Unido tenemos excelentes organizaciones que se llama Sustainable Food Cities, y también adaptarlo a tu lugar y adaptar una estrategia. Y la prevención es mejor, prevenir es mejor que curar. Entonces, en Brighton y Hove es muy similar a la configuración que hemos visto en los dos ejemplos anteriores. Pero esta es una organización independiente que trabaja muy de cerca con el municipio, con el ayuntamiento. Me parece que la siguiente diapositiva no funciona. Entonces, la siguiente diapositiva era sobre las palabras. Las palabras son otra herramienta que utilizamos en Brighton y Hove. Como hemos oído en el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán el año pasado, Brighton fue muy orgullosa de recibir el premio de oro para la ciudad, para su sostenibilidad, y llegar a ese premio, a ese reconocimiento, fue un incentivo y fue muy interesante para haber creado una ciudad más resiliente y más sostenible, pero eso nos llevó a realizar muchas acciones y de forma colectiva son muy ambiciosas y demuestra cómo la ciudad en su conjunto ha trabajado conjuntamente. Y pensamos que el proceso de premios, también el desarrollo de ruegos que fueron muy interesantes para
o promesas para comunicar a las empresas y a las escuelas y organizaciones en toda la ciudad. Y son promesas o compromisos que se pueden hacer en todo se extienden a todo nuestro entorno. También utilizamos campañas, distintas campañas en diferentes momentos, en coordinación con entidades estatales y tenemos el Día de Acción de Comida y Clima, de Alimentos y Clima, que adaptamos con la red de ciudades sostenibles y esto fue coordinado y realmente el mensaje fue traducido por el Partenariado Alimentario con el soporte del ayuntamiento y amplificando ese mensaje. Les contaré el resto de la presentación porque no me aparecen las diapositivas y también utilizamos distintos programas para incrustar la estrategia alimentaria. Algunos de estos programas incluyen, por ejemplo, el ayuntamiento, la estrategia 2030 de carbono neutral en carbono y tenemos una economía circular, un programa en el que incrustamos acciones en un trabajo de política más amplio. También tenemos unas notas de consejo de planificación para desarrollar nuestros planes y tenemos un plan de buena comida para el acopio de comida sana. También iba a hablar de la escala geográfica y cómo trabajamos del individuo entre nuestra ciudad a nivel ciudadano hasta el nivel local con el plan de acción alimentaria de Brighton y Hove, la región de la ciudad. Esto es nuevo trabajo que estamos extendiendo en la región del Gran Brighton con las autoridades locales del área. Y esto realmente se ve dentro del cuerpo económico de la región de nuestra ciudad, pero fuimos por encima de eso a nivel europeo. Y estoy encantada de estar aquí con ustedes en Europa y a nivel global. También extendemos a redes como ustedes. Entonces es realmente importante pensar en aprender en las distintas escalas geográficas y llevar ese aprendizaje, volverlo a traer a casa. Entonces, en términos de implicación de los ciudadanos, lamento que mis diapositivas no funcionen una vez más, pero en términos de implicación de los ciudadanos, estoy intentando llegar a esa diapositiva. Ángela, si lo quieres dejar, si lo dejas como presentación, sin poner la presentación, simplemente vas pasando. Lo siento mucho, esto funcionaba perfectamente. Sí, si lo dejas así, tal y como estamos, lo vemos perfectamente. Tenemos una pantalla muy grande, así si no te importa que veamos tus notas. Bien. Sí, esta es la diapositiva que me faltaba y, lógicamente, es una más amplia colaboración. Sí, esa estrategia es para implicar a la gente en la ciudad, cómo producir acciones y incluye un gran número de personas y organizaciones aquí. Y lo que es importante, hubo un verdadero esfuerzo para incluir a esos grupos que son vulnerables o difíciles de alcanzar. Así que nos concentramos en organizar con las minorías, con los refugiados y la gente sin hogar. Y hemos recibido el premio que decía, estas son imágenes de personas implicadas en mucha visibilidad, de abertura en este trabajo, las promesas, el ámbito geográfico.
Y es importante recordar que la coordinación de la estrategia alimentaria funciona desde está supervisado por un panel experto de estrategias y reúnen regularmente para dar una panorámica para ver cómo está funcionando. Y esta es la segunda sección de la presentación, que es mejorar la implicación de ciudadanos y el soporte público para transformación, para políticas de transformación alimentaria urbana. Y hacemos consultaciones, newsletters, campañas, cursos y eventos. Así esto demuestra cómo alcanzamos a la gente en distintos formatos accesibles y a menudo son positivos y incluso divertidos. Podría decir que esta es innovación social en la que aprendemos, por ejemplo, de las situaciones de provisión de comida de emergencia, como en la situación de pandemia del COVID-2019. También formamos parte de Horizon 2020 y las soluciones de la ciudad comestible, y trabajamos con socios en Francia para alcanzar una mayor distribución. Y para resumir, aquí tenemos un enfoque de la ciudad entera con oportunidades para comprometerse, para implicarse, para alcanzar distintos grupos y con una investigación y estudio continuo. Y nuestro partenariado es una organización reconocida y en la que se confía que pueda alcanzar realmente organizaciones y grupos que normalmente encontramos dificultades para alcanzar desde el ayuntamiento. Y para implicar a la gente en las conversaciones, quería subrayar el hecho de que tenemos que aceptar que tendremos muchas opiniones diferentes. Por ejemplo, tener a veganos y a criadores de animales para alimentos en la misma sala es muy importante, y vale la pena invertir en esto para escuchar todas las opiniones. Y quería mostrar un ejemplo de una infografía en la que el partenariado alimentario ha traducido los mensajes para ser entendidos y ser relevantes a nivel local, con unos mensajes motivacionales muy claros. La comida es el ingrediente que falta para enfrentar la emergencia climática actual, y qué está mal y qué podemos hacer. Y llego al final de mi presentación. Esta fue una campaña reciente en la que nos ayudamos con la red de comida sostenible, y vemos realmente un partenariado que funciona muy bien entre el ayuntamiento en sí y lo que proporciona y el apoyo y amplifica los mensajes y las actividades que se hacen en toda la ciudad con el partenariado alimentario, con la coordinación de ello. Y fue el Día de Acción de Alimentos y Clima del que he hablado antes, y conseguimos tener unas reuniones en toda la ciudad y con la participación de individuos, organizaciones, grupos, empresas, y también con los trabajadores del ayuntamiento y el ayuntamiento en sí. Mi última slide es sobre las herramientas que funcionaron bien para comunicación. Como hemos visto en las presentaciones anteriores, que las newsletters online y las páginas web, las consultaciones continuadas y las encuestas y las campañas, eventos, premios y cursos continuos, todos estos implican positivamente y de forma dinámica y mantienen el trabajo activo y con buen fundamento, y todo ha funcionado también. Y todavía tenemos trabajo que hacer, pero se tarda mucho en recibir el feedback sobre el uso del terreno, por ejemplo, y la visibilidad de los sistemas en ciudades en la estructura futura. Así que mi trabajo es de hacer de intermediario para conseguir focalizar todo esto. Así que todavía queda mucho trabajo que hacer en la ciudad y en la región, pero los resultados son muy positivos, y es para mantenerse focalizados y con ideas abiertas de otras ciudades como ustedes. Y muchas gracias. Siento mucho el problema con las diapositivas, pero estoy encantada de estar aquí.
Thanks, Angela, very much. We were able to see the slides. Gracias, Ángela. Sí, hemos podido ver las diapositivas al final, así que genial. Y gracias por el esfuerzo. Kira está aquí. No está. Así que no contamos con Kira. Y así pasamos ya al debate con Ángela y Hugo. Y así podremos escuchar sus preguntas. Bueno, las preguntas están abiertas. Si tenéis preguntas para Hugo o para Ángela, bueno, tristemente no podemos preguntarle a Holly, pero seguro que le podéis enviar algún email si tenéis alguna pregunta. Y en Baltimore producen muchísimos documentos muy interesantes, por tanto podréis acceder a mucha información también mediante ese medio. Así que, bueno, estamos preparados para recibir vuestras preguntas. Hi, thank you. Hola, muchas gracias. Una pregunta para Ángela. Si podría hablar más de su última diapositiva en la que ponía visibilidad de los alimentos en la infraestructura de las ciudades. Eso era una herramienta de comunicación que no ha funcionado tan bien, dijo. ¿Podría hablarnos más sobre eso? Sí, ¿se me oye bien? Sí, correcto. Sí, gracias por esa pregunta. Y seguramente lo he incluido en cosas que no han funcionado tan bien, porque es algo en lo que estoy trabajando ahora. Por tanto, está muy presente en mi mente, así. Pero lo he incluido en la categoría de cosas que no han funcionado muy bien, porque llevo 2 décadas en el trabajo de política de alimentación. Antes trabajaba en salud pública en la zona de West Midlands, cerca de Birmingham, en el Reino Unido, ¿no? Y hemos sabido desde el principio, como hemos visto en Belo Horizonte, que son, digamos, los fundadores de este trabajo, y Baltimore con el mapeo de alimentación, los alimentos, el entorno físico, el uso de los terrenos. Está muy claro que hay que pensar en términos de décadas, incluso con rangos de tiempo de 50 o 100 años hacia el futuro. Pero en mi presentación espero que hayan visto que ahora mismo hay mucho trabajo, mucha actividad en la comunidad, muchas campañas. Todas estas cosas que nos ayudan a comunicar las políticas urbanas de alimentación. Pero dentro de todo eso, como saben bien mis compañeros, hay que reservar el tiempo para influir a la infraestructura del futuro. Y es muy difícil. Ha sido muy difícil llegar a este nivel. Pero veo mucha oportunidad ahora mismo. Veo oportunidad en la manera de describir los sistemas de alimentación, aquellos mapas y los datos que ha presentado Holly, el nivel de detalle que vimos en la presentación de Hugo, nos dan confianza para tener estas conversaciones con planificadores, arquitectos, con los cuerpos técnicos que tenemos, los cuerpos económicos que se llaman partenariados de empresa local. Ahí es donde me veo ahora mismo. Se trata de encontrar el equilibrio entre el trabajo de implicar a los ciudadanos y intentar llevar a cabo los cambios más importantes de propiedad de terrenos y el entorno físico. Espero que eso haya podido contestar a la pregunta. Tal vez los otros ponentes quieren comentar algo al respecto.
Comentaba del Consejo Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Me ha parecido entender que estaba compuesto por 8 representantes del gobierno municipal y 16, ¿no?, de la sociedad civil. La pregunta es si los acuerdos de este consejo, pues tenéis problemas en la ejecución, se ejecutan siempre, el gobierno municipal lo asume como propio o hay algún tipo de discrepancia. En fin, que nos cuente algo de esto. Muchas gracias. No, sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, exactamente, son 24 concejales, un tercio de la administración, el 8 y 16 de la sociedad civil. En general, lo que se sabe de ahí son las políticas que se implementan también. Entonces, es un espacio deliberativo que en general basa las acciones que se llevan a cabo por la administración pública. Entonces, de manera muy efectiva, es un espacio de escucha activa y de trabajo junto a estas instituciones, y en general aquellos que participan del consejo también son gente que no necesariamente expertos, pero también expertos o gente que tiene mucho interés o que está muy vinculada al trabajo de seguridad alimentaria, sea cual sea su fase, en cuál de las fases de su producción, venta o cualquier generación de conocimiento, etc. Entonces, son gente muy interesada que saben de estas políticas y que tienen y tuvieron este espacio como un espacio de intercambiar y de poder proponer también, y creo que esto sin duda alguna es una de las mayores fortalezas de nuestra política, ¿no? Es tener tanto involucramiento de la sociedad que, bueno, muchas veces en América Latina, si hablamos de una política de 30 años, es porque es muchísimo exitosa, porque entra gobierno, sale gobierno, muchas veces se cambia todo. Entonces, esto, bueno, creo que es una de las fortalezas, tener una participación muy amplia de muchos sectores de la sociedad civil para que el costo político de cualquier cambio no sea fácil. Entonces, creo que esto también es uno de los responsables por la sostenibilidad de la política. Gracias, buenos días y muchas gracias también por todas las intervenciones súper interesantísimas. Volvía un poco en relación con algo que se ha comentado antes, en relación con los productores profesionales, agricultores, agricultoras profesionales, que Ana mencionaba al inicio como uno de los grupos sociales sin tiempo, ¿no?, para participar y por ejemplo, veía en la presentación de Ángela una diferenciación que me interesó mucho. Había como comunicación orientada directamente a Community Garden Growers y otra comunicación o un objetivo, entendí yo, como apoyar a los productores, pero no había una línea dedicada a comunicar hacia los productores, en lo que ha comentado Ángela. Quiero decir, me parece algo bastante razonable, puesto que normalmente la producción agraria no está dentro de las ciudades, de los términos municipales, y la ciudad no suele tener competencias, pero quería preguntar en este sentido, ¿no?, porque de alguna forma una política alimentaria urbana sin el sector productor me parece débil, o en este sentido quería pedir como profundizar un poco más en este debate, si hay experiencias en algunas ciudades hacia productores especialmente convencionales que no están ahora haciendo prácticas agrarias sostenibles, y cómo se plantea qué tipo de canales, qué tipo de mensajes como actor diferencial, ¿no? Eso sí, hay experiencia o qué reflexiones hay. Yo creo que esta pregunta la podéis responder quizá desde las dos experiencias, ¿no? Desde Belo Horizonte, cómo trabajáis con el sector agrario, y también, Ángela, I understand that you're listening to us, ¿no? Yeah? I am. I heard my name, so Yeah. I need. Sí, he escuchado mi nombre. Late. Thank you very much. Sorry, Angela, and thanks to you. I saw in your En la presentación hay comunicación orientada a los que tienen huertos comunitarios, pero también apoyo a productores, pero no había nada concreto
de comunicación a los productores, porque los productores están fuera de la ciudad. Es un grupo difícil de alcanzar. Pero me pregunto si hacían algo con productores convencionales que ahora están haciendo agricultura sostenible. ¿Y cómo se entiende esto? ¿Con qué canales, con qué mensajes son diferentes de los agricultores orgánicos o otras partes interesadas? Gracias, es una pregunta perfecta, una pregunta excelente. El partenariado alimentario tiene fuertes vínculos con los agricultores urbanos, los que están dentro de la ciudad, pero también vínculos con la región urbana, digamos, periurbana. Estamos trabajando para ampliar nuestra comunicación con otros ayuntamientos en nuestro territorio. Y ahí tenemos lo urbano, lo rural, lo periurbano, todo mezclado. Hay una ente que se llama la Autoridad del Parque de South Downs. Es un paisaje protegido con muchos productores. El sudeste de Inglaterra es una zona de producción agrícola y hay redes y hay colectivos de productores que existen ahí. Así que, de momento, en el trabajo actual, mi trabajo es establecer conexiones a través de esas comunidades y vincularlas a la ente económica que se llama el Consejo Económico del área metropolitana de Brighton. Y estamos investigando toda esta comunicación que se puede hacer para tener prácticas más regenerativas, más compatibles con el medio ambiente, que van a marcar una diferencia ante la crisis climática y la sostenibilidad. Es una pregunta muy buena. No he profundizado en ninguna parte de la presentación, simplemente he querido dar una visión global, pero sí es una parte clave del trabajo que en los próximos años será aún más activo. Y es un momento muy interesante con todos los cambios que estamos viviendo, sin duda en el Reino Unido en cuanto a estos agricultores, los requisitos que tienen que cumplir, sus suministros, la logística, todos los cambios que tendrán que hacer para transformar sus prácticas. Así que muchas gracias por la pregunta. En breve, en este sentido, en nuestro caso somos una ciudad casi que completamente urbanizada. El 93% de la ciudad es urbanizado. Bueno, tenemos mucho verde, pero mezclado en la ciudad. Bueno, el restante parques. Y nuestros agricultores urbanos, en su gran mayoría, están en las favelas. Son la población de baja renta y en los espacios que en general no se puede utilizar para construcciones o cualquier otra destinación, ¿no? Y en general en esos espacios tenemos como centro de referencia en asistencia social por toda la ciudad, que muchas veces son los espacios donde se intercambian experiencias, prácticas, se comunica, que bueno, los agricultores van allá para asistencia técnica, pero también para agendas de salud, de educación, de otras prácticas, y así tenemos capacidad de directamente estar en contacto y encontrarles para poder también ofrecer soporte, capacitación y otros servicios. Entonces, hay bueno, como en general están bien dentro de la ciudad y del contexto urbano, no, para nosotros en general no es difícil tener esta interacción y poder en este sentido trabajar en conjunto y poder apoyarles de la mejor manera. Hi, everyone. Thank you very much for the very good presentation. I've got Hola a todos. Es una pregunta para Hugo. Usted ha hablado del Consejo de Alimentación Escolar. Creo que es un concepto muy interesante. También
tiene que ver con alcanzar más escuelas y ampliar la estrategia en la ciudad. ¿Qué es la misión de este consejo? ¿Qué actividades, qué estrategias han lanzado para alcanzar más escuelas? Gracias por esa pregunta. Cuando hablamos de seguridad alimentaria para nosotros en Belo Horizonte, y eso es algo que estábamos discutiendo estos días también, es una competencia del municipio de Belo Horizonte la alimentación en las escuelas. Entonces, y también, bueno, no solamente la alimentación, pero la agenda escolar, ¿no? Entonces, muchos de los esfuerzos que nosotros hicimos y que hacemos es relacionado a, bueno, trabajar también no solamente el contexto de ofrecer una alimentación sana, saludable en las escuelas, y con base en todas las prácticas y ideas que tenemos nosotros como política de seguridad alimentaria, sino también trabajar la construcción de estos procesos en este contexto, ¿no? Entonces, involucrando a los estudiantes, a los maestros, a los padres, a la comunidad escolar, que, bueno, está en las casas y el entorno de las escuelas también, coordinadores técnicos y también productores y otros que hacen parte de todo este proceso que también ofrece la administración municipal, ¿no? Entonces, tenemos esta participación amplia también de representantes de diversos, de todas estas, bueno, desde los estudiantes a padres, a quien cocina, a los productores, para que también tengamos esta oportunidad de trabajar de la mejor manera las agendas que se llevan a cabo específicamente en las escuelas relacionadas a la alimentación, pero también relacionadas a esta formación de políticas públicas y de capacitación y de formación y de llevar esta concientización. Creo que es un proceso de también sensibilizar a la gente, a la ciudadanía, por medio de estos actores en este consejo específico para la educación sobre estos valores y esta importancia. Entonces, es así. Hola, buenos días. Muchas gracias por las presentaciones. Sí, os quería hacer una pregunta sobre datos de impacto. Si tenéis datos de cómo se ha incrementado el consumo de productos alimentarios locales o producidos en proximidad gracias a las políticas alimentarias. No sé si hay un dato de esto o no. Y también cómo los agricultores de las zonas periurbanas o próximas perciben las políticas alimentarias de la ciudad. Si realmente lo ven como una ventaja y una oportunidad para poder realmente tener un canal de venta dentro de la ciudad o no. Maybe I can translate also. The question is about data. La pregunta tiene que ver con datos. Quiero saber si tiene datos sobre el impacto de las políticas de alimentación, si ha aumentado el consumo de alimentos locales en la ciudad y también sobre los productores. ¿Realmente les interesan las políticas de alimentación urbanas o creen que no ven a estas políticas como una oportunidad de tener un nuevo canal de ventas en la ciudad? Por la pregunta también, y no tengo los datos, pero tengo el contexto y después te puedo encaminnar los datos si lo quiere también, pero nosotros hacemos parte de algunas redes y que nos impulsionan a hacerlo. Es el caso de RUAF, que está aquí, de ICLEI y de otras organizaciones que presentan redes como la City Food y también otras de Surplus, para que la ciudad pueda también trabajar este contexto de manera más específica y tener una atención mayor al tema. Y en nuestro caso nosotros tenemos una legislación que exige que
parte significativa de la producción local sea comprada por el municipio para que se abastezcan las escuelas, las instituciones públicas, los comedores populares. Entonces, creamos por medio de leyes un mecanismo que garantiza que la producción local tenga una destinación asegurada, sea comprada y pueda tener un destino seguro, y también que esto genere nueva producción, genere más involucramiento de los productores para un ciclo virtuoso de producción, compra, y que se pueda fomentar cada vez más. Y esto no solamente en el municipio, sino hablando también de la región metropolitana, que ahí sí tenemos una producción mayor y más, más amplia y más diversa, porque como les he dicho, la ciudad en sí ya es en gran parte urbanizada, ¿no? Angela, you can go. Bien, la primera pregunta tenía que ver con datos, ¿verdad? Sí, hay muchos datos a nivel municipal que se ha acumulado, no solamente a través del Food Partnership y todos los tipos de distintas actividades de implicación y provisión de alimentos y la respuesta de COVID. Hay muchos datos, mucha inteligencia de ese tipo, pero ahora con el Food Policy Coordinator en Post en la ciudad, esperamos mejorar y definir mejor los datos. Tardaremos en tener datos como los de Baltimore, pero al menos se ve lo que es posible. Pero tener enlaces directos con las entes económicas regionales y esas fuentes de datos, podemos aprender más sobre empresas y productores, no solamente en la ciudad, sino en la región municipal y en el Reino Unido. Hemos lanzado hace poco la Estrategia Nacional de Alimentación, y ahí habrá necesidad de tener más datos sobre las grandes empresas, por ejemplo, sobre alimentos. La segunda parte de la pregunta tenía que ver con nuestros productores. Si les interesan las políticas de alimentación urbanas, como he dicho antes, intentar desarrollar redes de implicación de la misma manera que con ciudadanos. Los productores son ciudadanos en esta zona, y a través de los colectivos que se están formando. He mencionado la autoridad del Parque South Downs, toda esa zona de un paisaje protegido. Ahí esperamos tener una mejor comunicación de las políticas de alimentación. Están viviendo un momento de cambio, y cualquier apoyo de las empresas, de la implicación, marketing, turismo, ahí es donde queremos dirigir nuestros esfuerzos en nuestra región municipal. Así, ¿cómo conseguir su interés? Sería escucharles, aprender de su experiencia, lo que están viviendo ahora, qué apoyo necesitan. De momento, las claves para mí tienen que ver con agricultura regenerativa, cambios de cultivos que responden a la crisis climática, y en Reino Unido hay mucha carestía de mano de obra con los cambios que se está viviendo. Poder apoyarles donde lo necesiten. Es un trabajo duro, y creo que podemos aprender mucho de ciudades de todo el mundo. El trabajo que describe Hugo y otras ciudades que estarán en esta posición hoy. Gracias por estas presentaciones muy interesantes. La pregunta es para Angela, pero también Hugo podría comentar. Tiene que ver con regiones
de las ciudades. Ángela ha explicado muy bien la importancia de la región urbana en cuanto a la producción agrícola, flujos de alimentos, la importancia de entenderlo. Pero en algunas zonas del mundo encontramos tensiones entre el reconocimiento de la importancia de las regiones municipales, pero a su vez las realidades políticas de manejar problemas en tu municipio. Aunque el reconocimiento esté ahí, las practicalidades de la vida, de manejar los problemas en la ciudad, tienen prioridad. Hay tensión. ¿Encuentras tensiones así entre los representantes de Brighton y Hove a la hora de interactuar con otros municipios en la región? Y si es así, ¿tiene algún consejo para otras zonas del mundo sobre cómo superar estas tensiones? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Y sí, las tensiones existen, sin duda, y seguramente siempre será así. Tengo poco tiempo en este cargo, pero he tenido mucha experiencia en el trabajo de la alimentación, pero he cambiado de salud pública a este equipo de desarrollo económico, y esa posición para nuestro trabajo, actualmente este es el mejor lugar para mí, pero esto podría cambiar con el tiempo, claro. Hay tensiones, por supuesto. Hemos recibido la aprobación del Consejo de Administración para empezar el trabajo, pero es un momento de cambio, una vez más, con esa ente económica. Ellos están viviendo las realidades prácticas de todo lo que está pasando a nivel de administración central, pero han reconocido la alimentación y su importancia para construir la resiliencia y para paliar la crisis climática. Esto es un inicio y es genial. Siento el contraste cuando estás trabajando con el partenariado Food Partnership y su implicación, el trabajo de la comunidad, todos estos proyectos y actividades tan positivos, y luego cuando estás dentro de la administración y todas sus capas y geografías de la administración pública, se nota mucha tensión también, pero es lo mismo. Tiene que ver con, bueno, de la misma manera que nos esforzamos a comunicar con los jóvenes, con personas que hablan otras lenguas, personas que tienen otras necesidades, también debemos dedicar esfuerzos a comunicar con los tomadores de decisiones. Creo que es lo que hace usted con la conferencia que organiza. A mi modo de entenderlo, este trabajo es dinámico, es activo, nunca se detiene, y hay que tener un abordaje filosófico y práctico si realmente queremos crear un cambio transformador. Por eso he mencionado aquello de guardar alguna energía para influir en las estrategias y políticas mayores. Creo que el trabajo de política de alimentación se basa en muchas pequeñas transformaciones y unas pocas transformaciones grandes. Tiene que ver con alinear las cosas y desarrollar significados juntos. Así que ha sido una pregunta genial. Por supuesto, hay tensión, pero esa tensión se puede aprovechar para bien si nos esforzamos para comunicar y eso sea el enfoque de nuestras sesiones. Just adding a brief comment. Para añadir un comentario breve, quizás sí, cuando empezó esta política en Belo Horizonte, era una cuestión, digamos, tensa. Vivimos dificultades, vivimos tensiones, quizás porque era algo nuevo, algo que justo empezaba, pero actualmente la Secretaría de la Política de Alimentación nos apoya y nos aplaude y trabaja para nosotros. Así, uno de sus representantes más importantes y
A menudo las dificultades están más dentro de la entidad pública que con los agricultores y productores, así que la Secretaría, su trabajo cotidiano es satisfacer las necesidades y exigencias en la medida de lo posible. Nos perciben, la Secretaría de Política Alimentaria, nos perciben como un importante socio y un co-creador y co-implementador de la política, más que cualquier otra cosa. Por tanto, el interés principal de la Secretaría es que se satisfazcan sus exigencias y sus aspiraciones. Así la situación funciona bastante bien porque tenemos un buen acuerdo y mucha experiencia con ellos y todas las entidades de participación escuchando e intentando asistir a las actividades y en el trabajo. Voy a aprovechar para hacer un mini resumen y luego lanzar una pregunta para que contestéis en medio minuto. Yo creo que se han mostrado como muchas herramientas que se pueden utilizar, como formación, cursos, espacios de participación, procesos de consulta, utilizar expertos con experiencia, campañas, boletines, premios, utilización de datos. Me gusta mucho lo que ha dicho Hugo sobre la utilización del espacio público como espacio de comunicación también, la importancia de construir confianza y legitimidad, esta idea de la construcción colectiva del conocimiento y crear el diálogo, y también una cosa que ha dicho Ángela que yo creo que es muy importante, que es invertir en facilitación, invertir en comunicación, ¿no? Esto es como algo que creo que es esencial. Entonces, mi última pregunta, para no ser yo la última que hable, sería si tuvierais una recomendación para una ciudad que quiere implicar más a la ciudadanía. ¿Cuál sería? Vosotros lleváis mucho tiempo trabajando, pero una ciudad que está empezando, ¿cuál sería vuestra recomendación clave de cómo empezar a implicar más a la ciudadanía? The question, Angela, like you have less than a minute to respond, will be what... La pregunta que quiero que responda en menos de un minuto. ¿Qué sería su recomendación para una ciudad que quiere implicar más a sus ciudadanos en torno a la alimentación? ¿Cuál sería tu recomendación? Medio minuto cada uno. Hugo. Gracias por la pregunta. Y bueno, muy sencillo. Bueno, para una ciudad en América Latina esto es muy claro. Es un reto general y sobre todo ahora con la pandemia que, bueno, estamos regresando al mapa del hambre. Brasil a pasos muy largos, América Latina también. Del año pasado para este año tenemos 20 millones más personas en la pobreza y 8, 9 millones más en la pobreza extrema. Entonces, las colas para gente que atrás de basura o de osos o de cualquier cosa para comer es gigante. Entonces, es un tema que no podemos como administraciones públicas dejar de tener en atención y tenerla como una política pública central. Esto por un lado. Por otro, tenemos agendas globales de desarrollo que son las bases para el desarrollo global actual y en las próximas décadas, ¿no? Entonces, si hablamos de política de seguridad alimentaria, estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el 1, fin de la pobreza, el 2, hambre cero, el 3, salud y bienestar, y podemos hablar también del 11, ciudades y comunidades sostenibles, el 13, acción por el clima. Hablamos también de la nueva agenda urbana de Naciones Unidas, hablamos del Acuerdo de París y tenemos ahora el encuentro en Glasgow en 2 semanas. Entonces, es decir, esta agenda es una agenda que se vincula a las principales agendas globales de desarrollo y es fundamental para nuestras ciudades, nuestros territorios y nuestros ciudadanos. Entonces, tener la capacidad de señalar esto a la ciudadanía, pero también a los tomadores de decisiones que al final son los electos, son los secretarios que pueden aportar en ese sentido. Creo que es una buena estrategia para empezar una movilización más asertiva en este sentido. Y muchas gracias, Ana.
Gracias, Hugo. Angela, you can go ahead now. Sure. So ¿Qué sería mi recomendación para ciudades que justo empiezan? La diapositiva más importante y en la que se atascó la presentación, afortunadamente, tenía que ver con el abordaje. El enfoque sobre el abordaje. ¿Quieres aprender sobre el potencial creativo de tu ciudad y tus ciudadanos? Así, la manera en que desarrolles tu política, ese proceso, es lo más importante. Así que creo que algún tipo de mapeo para comprender tu entorno político, como Colly ha demostrado, los mapas, algún mapeo del entorno, pero en ese proceso poder implicar, comunicar y aprender y arreglar las cosas sobre la marcha, así ganar tiempo intentando arreglar las cosas sobre la marcha y recordar siempre que los alimentos son sociales, son relacionales. Tiene que ver con la identidad. Tiene que ver con desarrollar un significado a través del trabajo y desarrollar confianza juntos como ciudad y ciudadanos. Espero que eso sea una buena respuesta. Es genial esta respuesta, Ángela. Aquí los que estáis online y creo que todos y todas necesitamos un café, así que bueno, nos vemos por ahí fuera. Gracias.